de nuestra tentación. Vimos la semana pasada que no necesitamos a Satanás, ni a los demonios, ni siquiera al mundo para caer, ¿cierto?, en el pecado. Lo único que necesitamos es la pasión de la carne que reside en nosotros y se va a mover hacia los anzuelos. Y como vimos, normalmente la pasión, la raíz, ¿cierto?, de todo esto es la perversión de un regalo dado por Dios, de algo que se ha corrompido. Porque todo lo que entrega el Señor es bueno, ¿cierto? Todo es bueno para nuestra vida, pero somos nosotros los que hemos corrompido las cosas buenas que Dios nos ha entregado, los regalos que Dios nos ha dado. Entonces Dios no es responsable porque nosotros seamos tentados y porque nosotros pequemos. Él no es culpable. ¿Recuerdan que vimos que el culpable es el traicionero que tenemos dentro nosotros? Somos nosotros mismos. Entonces la naturaleza de la maldad nos dice eso porque no tiene parte en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, la naturaleza del hombre nos dice en dónde está el problema. Y el problema está en nosotros. ¿Y quién es culpable? Nosotros por medio de nuestra concupiscencia. ¿Recuerda lo que es concupiscencia? Ese deseo por lo prohibido. Y acá Santiago entonces nos lleva a un tercer pensamiento que expande este segundo. La tercera prueba de que Dios no es la fuente del pecado es la naturaleza de la concupiscencia. ¿De dónde sale esta concupiscencia? Y habiendo identificado la concupiscencia en la naturaleza del hombre, ahora procede a explicar los versículos 15 y 16 en términos muy prácticos. Y es realmente el mensaje para nuestra propia vida. Santiago cambia de la metáfora, ¿cierto?, que estábamos hablando de la caza y de la pesca, y ahora habla del nacimiento humano, llegando al versículo 15. Y habla de la naturaleza de la concupiscencia. ¿Ya? Dice entonces la concupiscencia después que ha concebido. Y aquí ve a la concupiscencia como una madre concibiendo. Va a producir un hijo, ¿cierto? La concupiscencia. Y ese hijo se va a llamar ¿cómo? Pecado. La concupiscencia entonces, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La mayoría de las personas piensan en el pecado, hermano, como un acto solitario o una serie de actos o conductas. Dios está diciendo acá en su palabra que el pecado no es un acto, el pecado es el resultado de un proceso. ¿Escuchó bien? El pecado se genera por el resultado de un proceso. Comienza con el deseo, concupiscencia. El deseo se relaciona con la emoción. ¿Ya? Comienza con un sentimiento. Con ese sentimiento de querer ser satisfecho, querer adquirir algo para satisfacernos, ¿cierto?, a uno mismo. Algo nuevo, algo que está siendo movido enfrente de nuestro rostro. Deseo, ¿cierto? Así parte todo esto, por desear algo, por querer algo. A lo mejor pasa por el centro comercial y desea una nueva zapatilla, ¿cierto? O la joyería, un anillo. O pasa por afuera de una automotora y le gusta un vehículo y quiere comprarlo, ¿cierto? Y ahí parte el deseo, ahí parte el anhelo de tener algo. Y ahí es donde todo comienza. El pecado comienza con un deseo. En segundo lugar está el engaño. La segunda palabra, y puede escribir al lado de esta palabra engaño la palabra mente, porque tiene que ver, ¿cierto? El engaño tiene que ver directamente con la mente. Y lo que sucede es que usted comienza con el deseo en su emoción y después llega a un engaño en su mente. Porque usted comienza a justificar y a racionalizar el derecho de que usted tiene, bien digo, por ello que usted desea. O sea que usted justifica en su mente esto. Justifica, parte por el deseo, después que usted adquiere eso o comete esa falta o ese pecado, va a venir la acción, te comete la acción y viene el pecado. Pero todo es concebido en la mente, es la concupiscencia. Y ese es el patrón inevitable en todo esto, hermano. Y es lo que hemos encontrado, y lo vimos en el verso 14, que habla de ser atraído y ser seducido. ¿Ya? Así va a comenzar todo.
el anzuelo es mordido, caemos en la trampa, engaña al intelecto. El intelecto ve y dice, tengo el derecho de tener esto, eso se ve bien, eso me va a satisfacer, eso va a satisfacer mi necesidad. Así comienza todo. Eso va a calmar mi deseo y entonces lo que comienza con un deseo y la emoción pasa al engaño de la mente. Ahí es donde se maquina todo, en nuestra mente. Y creemos que tenemos el derecho de tener eso. Y empezamos a justificar. Empezamos a justificar el pecado, hermano, qué peligroso. Justificar esa falta que hemos cometido. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? La concupiscencia concibe. Ahí es donde nace el pecado. Y llamaremos a esta palabra como un diseño. El concepto de cómo usted va a alcanzar el pecado comienza a formarse. Esto ocurre en la voluntad. Ha pasado, cierto, de las emociones a la mente. Ahora su voluntad está activa y usted está jugando con su mente, pensamiento. Lo que su mente ya ha concluido, la voluntad lo está formando en un diseño. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, comienza a formarse este diseño y va a dar a luz el pecado. Y la palabra concebido acá literalmente significa embarazarse. ¿Ya? Esa es la palabra que está ocupando acá Santiago. Cuando la concupiscencia, por así decirlo, es seducida por la prostitución del anzuelo, que ha sido mordido, se embaraza y el diseño es concebido. Entonces se concibe esto en el vientre del alma de una persona, la emoción, el deseo, algo satisfactorio, pero algo malo. Después entonces pasa a la mente y se convierte en sí mismo de que tiene todo el derecho de tenerlo. Se convence usted a sí mismo de que está bien. Empieza a justificar todo esto. Y habiéndose convencido entonces de eso, concibe el pecado mismo. Y el pecado siendo concebido, y después tenemos la cuarta palabra es desobediencia, y el acto ocurre, ¿cierto? Da luz. El acto ocurre y va a dar a luz el pecado. Esto es muy práctico, hermano, porque todos conocemos, ¿cierto?, la mecánica de lo que es cuando una persona o dos, una pareja se ponen de acuerdo para tener un hijo. Primero hay un deseo entre un hombre y una mujer, ese deseo por un hijo, entonces eso actúa y comienza ¿dónde? En la mente. Aunque algunos no planeamos los hijos, pero lo normal es eso. Que uno desee, ¿cierto?, formar una familia y cuando ya se junta con una mujer, un hombre, se juntan los dos, viene el deseo de querer tener un hijo. Entonces actúa en primer lugar en la mente. Ellos deciden hacer eso. Lo deciden en la mente, quieren hacerlo. Después de ello conciben ese niño, ¿cierto? Como todos sabemos que se conciben los niños. Y después más adelante va a dar a luz a ese niño. Y así mismo es con el pecado, hermano. Es concebido como un deseo inicialmente en la emoción y después es justificado en la mente. Es concebido en la voluntad y producido en la conducta. Esa es la secuencia. Y ahí entonces eso es lo que hablamos, que el pecado, ¿cierto?, es algo que nace de la concupiscencia. No es, como dijimos al comienzo, no es un acto. Y esta frase dar a luz literalmente significa eso, dar a luz, del griego ticto. Y ocurre en la conducta. Entonces, junto a la desobediencia, vamos a escribir la palabra conducta. Se van a relacionar también. Desobediencia y conducta. El acto en sí de la emoción a la mente, a la voluntad, a la conducta. Las emociones llevan a la mente y la llevan a racionalizar. Entonces la mente que racionaliza lleva a la voluntad a planear. Y ahora, cierto, después de esto que sale de la conducta, entra en la mente, cierto, planeamos todo esto y es donde se da a luz. Ahí es donde nace el bebé.
ese bebé que llamaremos también pecado, ¿cierto? Pero todo nace de la mente, en nuestra conducta. Ahora, ¿en qué punto de nuestras vidas entonces enfrentamos el pecado? ¿A nivel de la conducta? No, ¿cierto? Sino que al nivel del deseo. Del deseo, porque no es una conducta, es un deseo. Es algo que nace dentro de mi mente, es algo que yo planifico, es algo que yo estoy maquinando en mi mente para después cometerlo, para después hacerlo. Es la persona que puede controlar sus respuestas emocionales la que va a enfrentar eficazmente el pecado. ¿Escuchó eso? ¿Cómo usted puede entonces controlar sus respuestas emocionales? ¿Cómo puede usted ser fuerte emocionalmente? Sabemos cuál es la respuesta, ¿cierto? La palabra del Señor es la que nos guía, la que nos da esa fortaleza, la que nos da la sabiduría. Y solamente en la palabra del Señor podemos encontrar todo esto, hermano, para controlar nuestra respuesta hacia el pecado. Porque no es fácil, ¿cierto? Todos sabemos que la tentación viene y a veces no es fácil enfrentar esa tentación. Pero si estamos espiritualmente fuertes, si estamos cimentados en la palabra del Señor, no nos va a costar mucho. No debería, ¿cierto? Entonces la persona que puede controlar sus respuestas emocionales es la que va a enfrentar eficazmente el pecado. O la persona que siente esas respuestas emocionales tiene una mente que está santificada también. Y cuando pasa de las emociones a la mente, es detenida en ese punto, no pasa más allá. A lo mejor usted va a decir, pequé, pero en la mente, en el pensamiento. Pero eso no importa porque no llega más allá. Y ese es un trato, ¿cierto?, que tiene usted con el Señor. Pecamos en nuestro pensamiento, pero lo que no debemos hacer es que ese pecado se haga realidad. Traer ese pecado a la realidad, algo tangible, algo que podamos ver, el resultado de algo. Sino que usted puede tener ese deseo, la tentación, pero en ese punto usted lo va a detener y no lo va a dejar pasar más allá, no va a dejar que nazca ese bebé, esa guagua mala que se llama pecado. Entonces cuando pasa de las emociones a la mente, es detenida en ese punto. Si llega a la voluntad y algo es concebido, nacerá. Un niño concebido es un niño nacido. Ese niño tiene que salir. Entonces al enfrentar el pecado en nuestras vidas no solo lo enfrentamos al final del proceso de manera eficaz, sino que tenemos que regresar al principio. Si usted permite que las emociones sean expuestas al anzuelo, va a enfrentar problemas. No podemos jugar con el pecado, no. Es peligroso. Y como usted sabe, toda nuestra sociedad mala va a enfocarse en sus emociones. Todas las cosas dramáticas, películas, televisión, libros, música, ropa, imágenes, sonido, todo eso trae a nuestra atención. Todo esto todo está diseñado en primer lugar a cautivar la emoción. Todo es una fachada que busca atraernos. ¿Cierto? Y un ejemplo bien simple lo tenemos en la publicidad, ¿cierto? En la televisión. Cuando vemos que anuncian un vehículo de marca X, ¿cierto? Y lo hacen correr, lo hacen ver bonito, lujoso, muestran todos los detalles habidos y por haber del vehículo, ¿cierto? Y algunos los muestran ahí con, no sé, corriendo en una pista junto a un avión, que se vea todo bonito, lindo, precioso. ¿Para qué es eso? Para atraerlo, ¿cierto? Para atraer compradores. Mujeres en ropa interior, mostrando, no sé, un celular. ¿Qué sentido tiene eso, cierto? O una mujer linda, guapa, hermosa, también mostrando o vendiendo algo. Lo hacen solamente para atraer compradores y eso funciona, hermano. Funciona. Entonces todo esto, hermano, va a estar siempre, el mundo entero, siempre va a tener un ataque directo con nuestras emociones, con nuestra mente. Y va a ser nuestra capacidad. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para frenar todo aquello? Entonces todo esto, hermano, lo trabaja el Dios de este mundo, que es Satanás.
Él está a cargo de todo esto, hermano. Por eso debemos ser hombres y mujeres sabios, atentos a la palabra del Señor, sabios en nuestra manera de pensar y de conducirnos por este mundo. Porque ¿qué tiene que ver toda esa publicidad, cierto? A lo mejor con un avión o con una música que le ponen ahí de fondo bien pegajosa para que todo calce bien. No tiene nada que ver, ¿cierto? Ni con un teléfono, ni con un vehículo, ni con nada. Pero ¿con qué tiene que ver todo esto? Con las emociones. Y ahí es donde comienza todo. Entonces nosotros necesitamos, hermano, protegernos al nivel de las emociones. Necesitamos ser hombres y mujeres fuertes, que no nos cautive el mundo, que no nos cautive la publicidad, todo lo que está en este mundo. Debemos ser fuertes, fuertes intelectualmente hablando, en nuestras emociones también. En segundo lugar, al nivel de la mente. Y entonces la mente debe ser traída bajo la cautividad de Cristo. Eso es verdad, ¿cierto? La Escritura nos muestra eso, que nuestra mente debe ser atraída a la cautividad de Cristo. Llevar todo en la mente a la obediencia o al cautiverio en Cristo. Una mente no protegida, no controlada, va a ser llenada de imágenes malas, de malos pensamientos. Y entonces ahí es donde nosotros debemos controlar nuestras emociones. Debemos controlar nuestra mente, hermano. Debemos controlar a ese traidor que está dentro de nosotros. Debemos controlarlo, hermano. Porque está dentro de nosotros. No hay nada más que podamos hacer que controlarlo. Entonces, debemos asegurarnos, hermano, de que nuestras emociones estén entregadas a las cosas de Dios. Todo a las cosas del Señor. ¿Cómo podemos hacer esto? Como lo dije recién, por medio de la palabra, por medio de la música también, de las alabanzas al Señor. Porque a quién no le gusta la música, ¿cierto? A todos nos gusta la música. Y trabaja eso, en cierto modo, en nuestro nivel emocional y cognitivo. La música, las predicaciones, todo eso nos va a llevar, hermano, eh, nos va a llevar al crecimiento espiritual. Todo eso nos va a llevar al crecimiento espiritual y nos va a llevar a dominar, nos va a ayudar a dominar a ese traidor que llevamos dentro. Entonces es bueno tener esto en nuestra vida, como las predicaciones, la música, todo esto que fortalece nuestra alma cuando estamos tristes. También nos ayuda a tener respuestas positivas a nuestra necesidad, apoyándonos plenamente en Dios. Hay maneras en las que enfrentamos nuestras emociones. Usted no puede exponer sus emociones continuamente a cosas que lo alejan de las cosas de Dios. Usted no puede hacer eso sin pagar un precio alto. Alejarnos, ¿cierto? Y la mente es muy simple. Usted necesita la mente de Cristo. Usted necesita una mente renovada. Una mente puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tiene que haber un equilibrio en todo, hermano. En todo tiene que haber un equilibrio, en todo ámbito de nuestra vida. Tiene que haber un equilibrio. Y esto no es la excepción, ¿cierto? Aunque, como estamos viendo, lo mejor acá es llenar nuestra mente de palabras, llenar nuestra mente de predicaciones, de la palabra del Señor. No tanto la música cristiana, ¿cierto? Porque como está hoy día la música, no sabemos si le canta a una mujer o le está cantando al Señor, no se sabe, ¿cierto? Entonces yo prefiero la palabra del Señor, prefiero la palabra porque nos va a nutrir, hermano, y no tiene agregados. Es algo puro, ¿cierto? Es algo que es como una leche pura, no como algunos que le echan agua a la leche, no. La palabra del Señor no se diluye. Eso es lo que nos va a fortalecer, nos va a hacer hombres y mujeres fuertes.
Entonces necesitamos esa mente que esté saturada en la palabra de Cristo, morando en nosotros. Pablo dice en Romanos 12:2 que es transformada y no se conforma al mundo, nuestra mente. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Que nuestro hombre interior, nuestro pensamiento, nuestra mente esté siempre, todos los días renovándose. Siempre. Y esto por medio de la Escritura. Entonces salta acá una pregunta. ¿Qué hay en su mente ahora, en este momento? ¿Con qué está alimentando usted su mente? Si su mente se alimenta de la palabra de Dios, entonces usted va a detener el pecado en ese punto, en el punto inicial. No le va a dar rienda suelta a su deseo y no le va a dar rienda suelta a ese pecado, no va a dejar que nazca ese pecado. Si sus emociones están bajo el control del Espíritu de Dios y sus sentimientos han sido llevados cautivos a Él, usted va a detener el pecado ahí atrás, en el comienzo. Si usted le da rienda suelta a las emociones y las expone a todo lo que el mundo le presenta, usted va a dejar a su mente una puerta abierta para que todo entre y salga. Si no es cultivada y no está arada a profundidad con la palabra de Dios, entonces va a concebir el pecado y usted va a dar a luz ese hijo llamado pecado. Es como la parábola, ¿cierto?, del sembrador. Esa semilla debe calar profundamente en nosotros, hermano. Profundamente, y nuestra tierra debe... Bueno, sabemos que acá nuestra tierra es una buena tierra porque dio el fruto. Unos más, otros menos, pero toda la semilla buena, que cae en buena tierra va a dar su fruto. Y después es lo que debemos hacer nosotros, ir cultivando todo eso. Pero en nuestro corazón. Y de ahí parte también, ¿cierto?, la actitud del cristiano, alimentando nuestra mente, nuestra vida, y damos a luz, por medio de la palabra, las buenas obras que Dios tiene predestinadas o que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros andemos en buenas obras. Si alimentamos nuestra vida con la palabra, siempre van a salir cosas buenas de nosotros, hermano. Siempre. Pero si exponemos todo esto al mundo, ¿qué bueno puede salir del mundo? Nada, ¿cierto? Nada bueno va a salir del mundo. Pero muchas cosas buenas saldrán si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor. En el verso 15 añade, y cuando el pecado es consumado o concluido, dice acá. Sí, esto significa causar que esté embarazado. Y cuando el pecado da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Cuando el pecado nace, ahí mismo nace un homicida. Es increíble, hermano, y muy básico como Santiago nos explica por medio de esta metáfora, y qué tan fácil es entender y comprender cómo se llega al pecado. Que no es un acto que se llega y se comete, sino que se planifica. Se planifica antes de cometerlo. Entonces la emoción, y de la emoción viene la decisión, y de la decisión viene la concepción de la voluntad, y después la conducta. Y el pecado es un homicida. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separando el alma de Dios, ¿cierto?, con la de nosotros. Así como la muerte física también, separando el alma del cuerpo, muerte eterna. Separado, ¿cierto?, el alma del cuerpo de Dios. Y él aquí no está hablando en particular de cristianos o no cristianos. Él simplemente está diciendo todo lo que el pecado siempre produce es la muerte, inclusive para un creyente. Y puede ser también muerte física, como habla en 1 Corintios 11:1, Juan 5:16. Esto lo demuestra todo tipo de muerte. Esto lo demuestra, ¿cierto? Y la muerte llega a través del pecado. Habla, ¿cierto? Cuando hablan de la Santa Cena, dice que muchos hermanos han partido o han sido muertos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no enfocarse en las cosas
del Señor. Entonces el Señor los toma y se los lleva anticipadamente. Entonces la idea de que usted está trayendo, perdón, alguna conducta de satisfacer su vida en su mentira. Lo único que usted trae es pecado y lo único que el pecado trae es la muerte. Y ahí dice el verso 16, dejen de ser engañados, amados hermanos míos. No os engañéis, ¿cierto? Dejen de ser engañados. Como si algo se está desviando, deben saber dónde está el problema. Él está diciendo no sean engañados. Dejen de culpar a Dios y empiecen a culparse a sí mismos. Y comiencen a ver hacia adentro y no vivan de manera ciega la vida simplemente aceptando lo que es y después culpando a Dios. Eso está diciendo en otras palabras, ¿cierto? Dejen de engañarse, hermanos. Reconozcan que dentro de ustedes tienen un enemigo. Reconozcamos, hermano, que nosotros tenemos un traidor adentro de nosotros. Y ese traidor es enemigo y es nuestra propia condición caída. Entonces usted debe enfrentar, hermano, su propia concupiscencia, ese deseo y ese enemigo y a ese traidor que llevamos dentro. Debemos enfrentarlo a diario. Y si debemos enfrentarlo a diario, ¿cuánto tiempo deberíamos leer la Biblia? ¿Una vez a la semana? ¿Los domingos que venimos a la iglesia? Todos los días, ¿cierto? Todos los días, porque ese traidor todos los días nos va a estar ahí traicionando a cada instante, a cada momento. Porque Él no quiere las cosas de Dios. Él no quiere estar orando. Él no quiere estar leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que quiere ese traidor? Quiere estar en el Facebook. Quiere estar viendo videos. Quiere estar sentado, quiere estar descansando, quiere estar distrayéndose. Eso quiere. Pero apenas nos ponemos a leer la Escritura, ¿qué pasa? Nos da sueño. La otra vez me leía que el mejor remedio para el insomnio era eso, leer la Biblia. Porque muchos se quedan dormidos leyendo la Biblia, hermano. No digo que sea malo, a mí me pasa, me ha pasado también. No solamente la Biblia, sino que lo que yo lea, me quedo dormido. No sirvo para leer, pero sí para escuchar. Que yo pienso que a mi modo de pensar es mucho mejor. Yo tengo la Biblia en audio y la escucho. De repente me distraigo, pero van quedando las palabras ahí. Va hablando, ¿cierto? Y el subconsciente va tomando palabras y las va almacenando, las va guardando. Y es de ahí donde después nosotros sacamos de lo que está guardado en el corazón. Cuando queremos predicarle a alguien o hablarle a alguien o darle ánimo a algún hermano. La Biblia debemos llevarla, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces dejen de ser engañados, hermanos. Reconocer que tenemos dentro de nosotros el enemigo con la condición caída. No pueden exponer su emoción a todo lo que lo atrae. Usted no puede dejar que su mente sea cautivada por esas cosas. Debe saber dónde está el problema y no ser engañado. Entonces llene su mente con las cosas de Dios, para que nunca pueda atraer sentimientos y concebir pecado en su voluntad. Si sus emociones están controladas, si su mente está controlada, lo dejan sin tener un compañero para concebir el pecado. Debe estar controlada por la palabra. La naturaleza de la maldad del hombre y la naturaleza de la concupiscencia eliminan el hecho de que Dios podría llegar a tentarnos a pecar. Y después, una prueba directa de la naturaleza de Dios, dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios no tiene relación con el pecado. Él no tiene relación alguna con el pecado ni con la maldad. Simplemente nadie puede culpar a Dios por el pecado. Nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Él es bueno, toda dádiva, un don perfecto, todo desciende de lo alto. Y estas son las únicas cosas que descienden del Padre, de nuestro Dios. Buenas cosas, cosas perfectas, de un Dios perfecto. Poseemos una naturaleza que produce pecado, de eso no hay duda, ¿cierto? Nos vamos a morir siendo pecadores, antes de entrar al cielo vamos a ser pecadores. Cuando seamos, como dice la Escritura, transformados en el aire,
Hasta ese punto, hermano, y recién vamos a dejar de ser pecadores, cuando nuestra condición sea transformada a un cuerpo glorioso, como dice la Escritura. Ahí recién vamos a dejar de pecar, hermano. Pero mientras estemos en esta carne, en esta tierra, vamos a ser pecadores. Poseemos esta naturaleza entonces que produce pecado. Dios no. La naturaleza de Dios es tal que solo produce bien. Solo produce bien. La naturaleza de nuestro Dios. Y es algo doble. Del lado negativo, lo que está diciendo es que Dios nunca podría producir pecado. Del lado positivo, lo que está diciendo es que Dios va a derramar bien, solo bien y nada más que bien. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que vayamos a buscar anzuelos para buscar la satisfacción, cuando Dios está derramando todo lo que usted podría necesitar para toda su satisfacción? Él nos puede entregar todas las cosas, hermano, todo. Pero ahí vamos nosotros a buscar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que está bien y que nos conviene. Dejemos que Dios nos llene de sus bendiciones mejor. El lado negativo, Dios nunca podrá producir maldad. Él es bueno. El lado positivo produce el bien interminablemente y sin límites. Y esto, cierto, hace que una persona sea un necio al permitir que sea tentado para verse atraído al anzuelo, cuando toda la bondad de Dios está disponible para nosotros. Nuestra carne es un pozo de agua pestilente cuando pensamos en lo que hace. Entonces, ¿por qué vamos a ir a beber de esa agua, hermano? Cuando podemos beber del pozo de fuente de agua viva. ¿Por qué vamos a ir a darle el gusto al pecado si podemos santificarnos mejor para el Señor? Dios nos entrega toda buena dádiva, hermano. Él nos entrega todo don perfecto. Y aquí va todo incluido, hermano. Los dones perfectos y estas dádivas también. Esta dádiva es una dosis, significa el acto de dar. Una significa un regalo dado, ¿ya? Habla de dos dádivas. Una significa un regalo dado. Todo acto de dar y todo regalo dado en el acto de dar es bueno y es perfecto. Y bueno significa exactamente eso, bueno. No hay comparación para esto. No es un bueno, no es mejor, es lo mejor. Es simplemente bueno, está completo. Cuando se dice, cierto, que es muy bueno, no es muy bueno, es bueno. Es bueno o es malo. Cuando decimos muy mal, también está muy mal, porque es mal solamente. No tiene, no hay una escala para medir si es muy malo, o es menos malo, o es poco malo. No, es malo. Y acá las dádivas que el Señor entrega, todo esto es bueno, porque viene de un Dios bueno y no le falta nada. Es suficiente, es perfecto, abarca todo. Todo regalo bueno dado por Dios es perfecto, es benéfico y absolutamente completo. No le hace falta nada. No podemos agregarle nada más. Y no es sorprendente que Jesús dijera en Mateo, pedid y... ¿Qué sigue? Pedid y se os dará. Después dice, buscad y hallaréis. Y si usted realmente busca algo, si usted realmente está buscando algo en su alma que es bueno y correcto, se lo pide el Señor, ¿qué hará Él? Se lo va a dar. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, si nosotros siendo malos, hermano, pecadores, hombres caídos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios a nosotros, que Él es bueno, santo, perfecto? En Lucas 3, 11, 13 dice que Él le dará su Espíritu Santo. Dice que Él les dará su Espíritu Santo, Lucas 11, 13. Entonces es algo torpe buscar trampas atractivas y anzuelos, siendo atraído por la concupiscencia cuando Dios tiene tanto, tanto que darnos, hermano. Una provisión interminable.
Toda buena dádiva y todo don perfecto es de Él para entregarnos a nosotros. Entonces, de regreso al verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo es de arriba, todo está fluyendo desde arriba hacia nosotros. Entonces, qué necio, hermano, es ir tras el anzuelo del pecado. Qué torpe es entrar a la trampa cuando toda buena dádiva y todo don perfecto Dios lo quiere derramar como lluvia sobre nosotros. Satanás trató de decirle a Eva que Dios estaba reteniéndole cosas a ella. ¿Recuerdan? Que le dijo, no, es que Dios no quiere que usted sepa, Dios no quiere que Él te está escondiendo cosas. Porque Él no quiere que ustedes sean como Él. El engaño, la mentira, la cizaña. Entonces, trató de decirle a Eva que Dios estaba reteniendo cosas de ella. Dios no está dejándote tener lo mejor. Más vale que busques la satisfacción. Más vale que busques lo mejor. Dios ha retenido lo mejor de ti. Ella cayó en esa mentira. ¿Y qué pasó? Fue concebido el pecado. Nació la muerte. En 2 Samuel 12, el terrible pecado que David cometió con Betsabé. En el verso 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Recuerdan la historia, cierto? De la corderita y que del hombre rico, el hombre pobre. ¿Se acuerdan? Entonces le cuenta esta historia y David, ¿qué hace? Se enfurece. Se enfurece y dice, tal hombre debe morir. Pero él le estaba contando esa historia para mostrarle a David que él era aquel perverso, que él era. Tú eres el pecador, tú lo hiciste. Eres un adúltero y eres un asesino. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Nada. Ahí estaba de ocioso. Cuando él debería, ¿dónde debería estar? Haber estado David. En la guerra, ¿cierto? Junto a sus hombres, en la batalla. Pero no, se quedó ahí tranquilo. Yo soy el rey, yo hago lo que quiero, aquí me quedo descansando. Y ahí se empezó a pasear, ¿cierto? Y vio, ¿a quién vio? A Betsabé. Y como andaba de ocioso, ¿dónde nació todo? En su mente. Y después llevó a cabo eso. Llevó a cabo su pensamiento y dio a luz el pecado. Y ese pecado trajo consecuencias. Nació un niño que después murió. Y David, cierto, después se arrepintió. Pero en todo ese trayecto que él que estaba, que no se había arrepentido todavía, enfermó. Se secaron mis huesos, dice en uno de los salmos, dice él. ¿Y por qué pasó eso? Por el pecado, hermano. Que usted no lo crea, el pecado enferma y puede llegar a matarte. Aunque no lo crean, es así. Entonces David miró en poco todo lo que Dios le había entregado, hermano. Era el rey de Israel. Tenía todo lo que él podía imaginarse. Él lo tenía ahí. Entonces, David, ¿por qué buscaste aquello que era prohibido cuando yo te hubiera dado todo, cualquier cosa? En otras palabras, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos la satisfacción en cosas que no nos convienen? Es la naturaleza del hombre, hermano. Esa es la naturaleza, lo prohibido. Y acá, ¿cierto? El Señor es llamado el Padre de las luces. Y es una gran afirmación, hermano. Es una gran manera en la antigüedad, en la antigua de los judíos, en la antigüedad, para referirse a Dios como el Creador. Las luces que Él tiene en mente son el sol, la luna y las estrellas. Por eso le dice el Padre de las luces, los cuerpos celestes. Entonces ese es el título que le dan a Dios. ¿Por qué? Porque en Él no hay sombra.
En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Dios es Dios. Él es santo. Él no cambia. No es un Dios cambiante. Nosotros cambiamos de opinión, ¿cierto? Decimos que vamos a hacer algo y después, no, mañana. Otro día. En un ratito más. Entonces, caemos en ese error, hermano. Entonces, Él es el que creó, hermano, todas las cosas, los cuerpos estelares, Él creó todo ello. Pero Él no es como ellos. Ellos varían, ¿cierto? La luna, el mundo, las estrellas, todo cambia. Él no, Él siempre es el mismo. Él no es así. Dios es brillante, luz de gloria, luz de bondad, luz de gracia. No cambia, no varía, no tiene sombra de variación. Él no pasa de una condición a otra, no tiene sombra, nunca se oscurece porque Él es luz. Primera de Juan 1:5, en Él no hay tinieblas, dice. Y en absoluto. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, dice. No hay días en los que Él deja de dar dádivas espirituales. No hay días en que Él no deje de darnos de salud espiritual a nosotros, hermano. El flujo de cosas buenas de Dios nunca va a variar, nunca se detiene. Siempre Él está bendiciéndonos, hermano. Somos nosotros que no recibimos la bendición. Somos nosotros que nos hacemos muchos problemas. Somos muy complicados como personas cuando la Biblia es simple y es fácil de entender. Entonces a David Él le hubiera dado todas las cosas, hermano. Y esto debe quedar claro. Un pez gordo nunca busca un anzuelo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está gordo. Está bien comido, no necesita un anzuelo. ¿Entiende a qué me refiero con eso? Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, somos como un pez gordo, que no necesitamos nada más que eso, hermano. No necesitamos nada más que las cosas que Dios nos puede entregar a nosotros. No necesitamos las satisfacciones del mundo. Nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos llenitos de la palabra de Dios. Entonces, si usted está haciendo a un lado los recursos divinos con lo que el mundo le ofrece, va a caer en el anzuelo. Va a ser un pez flaco que va a andar buscando comida y va a morder el primer anzuelo que vea. Llénese de dádivas divinas, fuente de la vida eterna. Nada puede ocultar la bondad de Dios. Nada puede detener su benevolencia. Nada puede interrumpir el flujo, la corriente de salud celestial que cada día Él nos entrega. No muerda el anzuelo, hermano. No muerda el anzuelo del diablo. No conciba y dé a luz a un hijo mortal que podría llevarlo a su propia muerte. Dios da todo el bien y solo bien. ¿Y quién es el responsable entonces por el pecado? Diga yo. El responsable por el pecado soy yo, hermano. Bueno, usted es su pecado, no que yo de su pecado. ¿Ya? Que quede claro. Y una prueba final entonces de la naturaleza de la regeneración. En el versículo 18 vamos a entrar en detalle la próxima semana donde vamos a continuar con todo esto. Dice él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y para qué hizo esto? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Dios no pudo habernos tentado a pecar, hermano. Dios no quiere que pequemos porque Dios nos regeneró para hacernos como Él, santos, a la imagen de Dios. ¿Pero vamos a pecar algún día? Sí, hermano, vamos a pecar, pero la idea es que no sea siempre. La idea es que batallemos nosotros con ese pecado, con esa debilidad, que le demos la batalla, que luchemos, y no que le demos rienda suelta a nuestro pecado, a nuestra concupiscencia. Porque si somos unos peces gordos, como dijimos recién, nos vamos a morder ese anzuelo.
Entonces Él nos regeneró para hacernos como Él. Recuerden que la palabra cristiano, hermano, significa pequeño Cristo. Cuando yo digo que soy cristiano, soy un pequeño Cristo. Y si soy un pequeño Cristo, la naturaleza de la regeneración hace a un lado que Dios jamás nos lleve a pecar. Él nos dio vida nueva. La concupiscencia da a luz la muerte, pero Dios da vida. Dios no nos tienta a hacer el mal. Él, no, Él nos recrea para hacer el bien, para hacernos sus primicias, su propia posesión amada. Entonces, ¿quién tiene la culpa del pecado? Nosotros, ¿cierto? Y debemos enfrentarlo, hermano. Debemos enfrentar eso, que nosotros somos los culpables. Agustín, un gran santo, ¿cierto?, de Dios de la antigüedad, había vivido con una prostituta antes de su conversión. Después de que fue salvo de manera maravillosa, él estaba caminando por la calle y esta prostituta lo vio. Ella lo llamó por nombre y él siguió caminando. Él la vio, pero mantuvo sus ojos fijos hacia adelante y caminó. Ella siguió gritándole y corrió detrás de él y finalmente ella le dijo: Agustín, soy yo. A lo cual él respondió: lo sé, pero yo ya no soy yo. ¿Entendió? Él había sido regenerado, él había sido transformado, ya no era él. O sea, era él, pero no era él. Por eso este hombre no podía estar con ella, sino que debía alejarse de esta persona. No estoy hablando de que nos alejemos del mundo, hermano, o de nuestra familia inconversa, o si tenemos amistades inconversas, no estoy hablando de eso, ¿ya? Sino que acá el punto es que Él nos transformó y Él nos cambió. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y es correcto, Él nos hizo nacer de nuevo para ser nuevas criaturas, de su propia posesión. Antes estábamos en el mundo y éramos ¿de quién? El diablo. De Él éramos. Y Él hacía con nosotros lo que Él quería. Nos manejaba a su antojo y hacíamos de todo. Y ahora, cierto, Dios nos trae, nos transforma. Dios nos cambia. Y nos da un Espíritu Santo en nosotros que es las arras de la herencia. ¿Ya? Somos sellados por ese Espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. El pecado tiene esa inercia, ¿cierto? Va a estar siempre en nosotros, hermano. Pero poco a poco vamos luchando contra él. No va a pasar más allá de la mente y no va a llegar al acto mismo. ¿Por qué? Porque somos, como dice acá, somos regenerados en Cristo. Nos hizo nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos ahora posesión de Él. Y nosotros somos nuevas criaturas que nos permite vencer el mal si usamos los medios de la gracia, las armas de nuestra batalla, las cuales no son carnales, ¿cierto? Oración, el estudio de la palabra de Dios, una mente disciplinada. La fortaleza de la redención nos da fuerza espiritual para detener el pecado en el punto donde comienza. ¿Hay excusa para pecar? No hay excusa para pecar. ¿Dios tiene la culpa porque Él creó todo? No, Dios no tiene la culpa, hermano. La culpa la tiene el traidor que llevamos dentro, que debemos batallar con Él a diario. ¿Y tenemos las armas? Sí, tenemos las armas. Tenemos todo lo que Dios nos ha entregado en su palabra para poder batallar con todo esto, hermano. Entonces no hay excusa. Cuando pequemos, no andemos buscando culpables. Ya no seamos como Adán y Eva. Adán culpó a Dios. La mujer que tú me diste, me dio de comer a mí, pobre Adán. Después la mujer, la serpiente me engañó. Me engañó, yo no tenía nada que hacer. Entonces no seamos como ellos, hermano. Si bien la historia, toda la escritura es para nuestra enseñanza, para que no seamos como aquellos, para que no seamos como David, ¿cierto? En el lado malo, porque él era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? Se equivocó. Se equivocó y él debía morir. Eso debía pasarle a David. Usted sabe eso, ¿cierto? Que él debía morir por el pecado que cometió. Y ahí comienza, hermano, la historia de la redención futura. Cómo Él nos iba a reflejar en David, mostrándonos ahora, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Y ahora nosotros pecamos, pero Dios tiene misericordia, nos arrepentimos, seguimos adelante y es un constante, ¿cierto?, crecimiento. David debía morir y Dios mostró su gracia y su misericordia con él para nuestras futuras, ¿cierto?, para las futuras generaciones que somos nosotros.
Él estaba mostrando cómo iba a ser el plan de salvación más adelante. Oremos, hermanos, damos gracias al Señor. Padre, agradecemos tu misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que el pecado no pase más allá de nuestra mente, Padre. Te rogamos que ese pecado, Señor, que a veces está en nuestro pensamiento, empezamos a maquinar cosas, Señor, que no llegue más allá de ser un pensamiento. Y que podamos, Señor, utilizar todas las armas que tú nos has entregado, Señor. Tu palabra dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en ti, Señor, en Dios, para la destrucción de fortalezas. Tenemos todas esas armas, Señor, a nuestra disposición. Entonces no hay excusa, Padre. Por eso te ruego en esta hora que aumentes nuestra fe, que nos ayudes, mi Señor, cada día, para poder continuar adelante desde el cielo, para poder seguir. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por este tiempo que hemos podido pasar con nuestros hermanos. Gracias por todo, la vida, la salud, el alimento que pones cada día en nuestra mesa, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por todas las cosas que cada día tú entregas en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Si alguno está en enfermedad, poderoso eres tú, Dios, para sanar. Poderoso eres tú, Padre, para restaurar. Poderoso eres, Señor, para traer paz y tranquilidad a nuestra mente. Si alguno está en una condición emocional triste, fuerte, Señor, tú eres poderoso también, mi buen Dios, para ayudarnos. Solamente debemos confiar en ti y entregar toda nuestra vida, alma, ser, espíritu, entregarla toda a ti, mi Señor, para que tú obres en nuestra vida. Y así para que también obres, Señor, en todo ámbito de nuestra vida. Si hay problemas, si hay dificultades, que podamos confiar en ti, Señor, porque eres el único, Padre, el único que nos puede ayudar. Nadie más que tú, poderoso Dios, nos puede ayudar. Y nos puede dar fortaleza, nos puede dar tranquilidad, nos puede llenar de paz, Señor, nos puede llenar de gozo en la tribulación y en la angustia. Solo tú, Padre amado. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Te adoramos, te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia, Padre. Bendice a nuestros hermanos, ayúdalos cada día y fortalécelos. Te rogamos todo esto, mi Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga.